Escribía Stephanie Meyer, autora de la famosa saga literaria cinematográfica Crepúsculo, que no hay en este mundo ninguna criatura tan terrible, temida y aborrecida como el vampiro, y aún así tan aclamada por su eterna fascinación. Una fascinación que se centra en un componente clave, que es la sangre. La sangre como fuente de vida, ese fluido vital que nos conecta con la existencia cotidiana, tan ansiado por esta criatura que ya no es de este mundo, pero que se aferra a él con desesperación. El mito del vampiro es tan antiguo como la historia de la humanidad, pero su seducción de ultratumba sobrevive al paso de los tiempos, alejado de la luz mientras nos acecha desde la oscuridad. Como Halloween ya está cerca, hoy hemos decidido hablar de uno de los mitos, o no, que más nos han aterrorizado y fascinado, que son los vampiros. ¿Existieron los vampiros como tal? ¿Son solo un mito, un elemento más del folclore? Hablaremos de todo ello, por una parte, con Mario Mariano Pérez Ruiz, que es un buen amigo personal de hace mucho tiempo, que nos conocemos, es un excelente escritor, estudioso de todo lo que tiene que ver con la sabiduría oculta, sagrada. Tiene un libro que es ejemplar, que es el libro El manuscrito Voynich, la búsqueda de los mundos subyacentes, y ahora además organiza rutas vampíricas en Barcelona. Sí, bueno, las conduzco, las organiza la empresa esta Hispania Mágica, pero yo soy el mentor, digamos, de las rutas y cómo se producen y lo que sería el guión, ¿no? Y la producción de la ruta y lo que voy allí explicando, que no es solamente la ruta, ¿no? Es, obviamente, en esta ruta, como veis aquí, no sé si lo puede apreciar la cámara, vemos a Enriqueta Martí, la famosa vampira de Barcelona, que a principios del siglo XX se dedicaba a secuestrar niños para elaborar pócimas. De esto ya hemos hablado alguna vez en el programa con Sebastián Darbo, que también es una de las personas que más sabe sobre Enriqueta Martí, y esta mujer que decían que era una psicópata, una asesina en serie, pero lo que no se cuenta tanto es que esas pócimas que ella elaboraba, pócimas de la eterna juventud, brebajes, productos cosméticos que elaboraba con huesos de niños, o sea, que decirlo, huesos y sangre de niños, iban dirigidos a la alta sociedad barcelonesa de aquella época. Es decir, trabajaba para la burguesía, que es algo que nunca se cuenta porque, claro, hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Pero sí que lo explica Mario en estas rutas vampíricas que organiza. ¿Y que cuándo las organizas? ¿Cómo se hace esto? Bueno, salen los viernes de noche, sí, a las 8:30, y los sábados de noche también. En principio es los viernes, pero como suele apuntarse bastante gente, pues hemos abierto también el sábado a la ruta. El sábado también. Los vampiros existen entonces, ¿no? Sí. Según tú, existen. Sí. No son un elemento folclórico, Eso mitológico. Existen. ¿Tú has visto alguna vez? Sí, he visto. He visto. ¿Te has encontrado con alguno? Y he estado en algún programa de radio con alguno. Pero vampiro de verdad, de aquellos que chupan sangre. Sí, beben sangre. Beben sangre. Hay 3 casas. Una es la Casa Byron y hay 2 casas más de vampiros en la ciudad de Barcelona. ¿Actualmente? Actualmente, sí. Actualmente. Y luego otros vampiros que son secretos. ¿Vampiros secretos? Sí, hay uno que vive en la Ronda de San Antonio. Pero son como los vampiros que describen las novelas, la literatura, el cine, que no resisten a la luz del sol, salen de noche a cazar. Bueno, les hace daño, sí, la luz del sol. No es exactamente así. Y sí que desarrollan la hipnosis, los poderes mentales, la dominación de los demás. ¿Y tienen colmillos y se agarran a la yugular? Hay gente que, bueno, lógicamente la que conocemos como vampira de Raval no tenía colmillos, pero sí tenía muchas caras. Entonces eso es propio de los vampiros, ¿no? La transformación y el saber ocultarse. Y en esta gente pues es igual, y aparte forman sectas. Y no solo en Barcelona, en París también, por ejemplo. No sé si nuestro otro invitado opinará igual que Mario Mariano. Estamos hablando de Juan Antonio Sanz. Él es periodista, corresponsal en su día de la agencia EFE. Además, hay que decir que ha sido corresponsal en Rusia, Japón, Corea del Sur, Uruguay, y lleva prácticamente toda su vida detrás de la huella, del rastro de los vampiros. Ha visitado multitud de países, lugares en todo el mundo y obviamente tiene una gran experiencia en la búsqueda e investigación de los vampiros, experiencia que recoge en este libro que os recomendamos y que se acaba de publicar
que es Vampiros Príncipes del Abismo, Crónicas de Vampiros, Nosferatus y otros no muertos, de Ediciones Arcoprés. Juan Antonio Sanz, bienvenido y gracias por estar en Pandora. Muchas gracias y para mí es un honor estar con vosotros. Lo mismo digo. Juan Antonio, ¿tú opinas lo mismo que Mario? ¿Que los vampiros existen más allá del mito, la de literatura, del cine? Bueno, es complicado. Yo no he visto a ningún vampiro de los que he andado buscando porque posiblemente me habría dado un ataque al corazón. Yo he buscado a lo largo de muchos años los reflejos en nuestra historia, en nuestra convivencia, en los temas de cada día, a los vampiros que se llaman ancestrales, los vampiros antropológicos o vampiros folclóricos. Entonces, este tipo de vampirismo está ligado a las relaciones entre el más allá y nuestra vida. Son vampiros preternaturales. Sus leyendas nos hablan de vampiros preternaturales. Yo no he contado en mi libro ningún caso de humanos que se hagan pasar por este tipo de vampirismo. Si el vampiro se refiere a una persona que bebe sangre, que la necesita, entonces sí que es muy posible que existan este tipo de seres humanos. Sin embargo, yo voy un poco más allá en mi búsqueda. Mi búsqueda es una búsqueda legendaria de leyendas. Y me he encontrado ciertamente con cosas muy, muy extrañas a lo largo de todos estos años, pues casi desde que era niño, aunque fue en Rusia, donde en el año 92, cuando llegué allí por primera vez a vivir y a trabajar, cuando me encontré que el tipo de vampiro, de Nosferatu, de Upir, que había leído en tantos sitios no se podía reducir a Rumanía. Rumanía, además, fue el último país precisamente en toda esta búsqueda que situé. El año pasado, por estas mismas fechas, yo estaba volviendo de un largo viaje por Transilvania y Valaquia. Pero me he encontrado estos rastros de criaturas o de seres preternaturales, repito esa denominación, desde Japón, donde también trabajé, China, cuando hice la ruta de la seda, en los Andes bolivianos, en Estados Unidos, en Grecia, otro de los grandes lugares que se pueden dominar como cuna del vampirismo en Europa. Quiero decir que este fenómeno afecta a todo el mundo y en todo el mundo se pueden encontrar sus huellas. Hay lugares que yo no he pisado y por supuesto no lo he contado, quizá lo cito de pasada, por ejemplo África, o en el caso de otros sitios del norte de Europa, quitando Rusia. Es una búsqueda que todavía yo creo que va a tener unas cuantas etapas. No me paro en este libro. Por tanto, Juan Antonio, es un mito que se da en todos los lugares del mundo, en la mayoría de países del mundo, ¿no? Y vemos que es un mito que es coincidente en muchos puntos, a pesar de las diferencias culturales que hay o de tradiciones que hay entre diferentes partes del mundo. Puede ser que haya un pozo de realidad, que realmente existieran estos seres o que, de hecho, existan seres con esta capacidad o atributos, ¿no?, que se les atribuye a los vampiros. Eso lo cuentan todas las escrituras sagradas, todos los libros sagrados hablan de estos demonios, de estos engendros que en algún momento determinado pues intentan acceder a lo que es el plano natural humano. Desde aquella Lilith, la primera mujer, tanto en el Talmud como en otros libros sagrados judíos, hebreos, pues podemos encontrar estas trazas, pero no hace falta siquiera quedarnos en la tradición judio-cristiana. En las leyendas egipcias vemos la historia de Sekhmet, la diosa león convertida en vampiro para acabar con una rebelión humana. En Japón tenemos un montón de tradiciones de este tipo. En China el taoísmo está muy ligado a este vampirismo de los llamados qianshi, los vampiros saltarines, que te los encuentras por todas partes. Yo encontré este tipo de leyendas desde Chunhuan, en el oeste del país, hasta la montaña Taishan, de la que hablo en este libro. Entonces, por ejemplo, los Andes es muy interesante porque este tipo de criaturas que se alimentan de la sangre o de la esencia del ser humano para poder tomar parte en lo que es la vida de
la vida natural de hoy día o en aquellos tiempos, pues encontramos este tipo de leyendas y todas tienen un componente bastante parecido y tienen mucho que ver también con los rituales funerarios. Ahí el tema antropológico tiene una posición muy grande, pero desde luego también he escuchado a lo largo de este tiempo ciertas historias, como nos contaba Mario. En este sentido, yo no tengo esa experiencia de haber conocido a agentes de estas clanes o casas vampíricas, pero quizá porque me hayan visto más como un cazador de leyendas y hayan tenido miedo de un cazavampiros potencial. Bueno, Mario. exacto. Usted hablaba antes del mito, sí, el mito es así, pero hay uno que recoge, digamos, la cantidad de vampiros que fueron reconocidos por Don Calmet, dando una cantidad de datos exhaustivos de cada país, en qué momento, en qué fechas, en qué provincia, en qué espacio, de vampiros. Entonces él nos habla de una raza, junto con otros que nos habla de una raza de vampiros, lo sitúa en la zona de Moldavia, en Transilvania, incluso allí con un lenguaje propio, con una lengua que ellos hablan. Después tenemos el hombre que intenta convertirse en vampiro para acceder a la inmortalidad. Y aquí tendríamos, desde Vlad Tepes, a la condesa Báthory, que era familia de Vlad Tepes, de la misma casa, del mismo linaje. Y tenemos otro, incluso yo me atrevería a hablar del conde de Cagliostro, lo que se conoce en alquimia como la vía oscura de la sangre, la consecución o conseguir la inmortalidad por medio de beber o consumir sangre, que es una leyenda ya muy atractiva, o lo fue muy atractiva incluso para la vampira de Raval, basándose también en las brujas bebedoras de sangre, de las que habla Jean Potocki, y de las que incluso retrata Francisco de Goya y Lucientes, que son las brujas que beben sangre. Ahí vemos a Enriqueta. Entonces, no es un mito. El hecho de que alguien quiera acceder a la inmortalidad por estos medios, también el lugarteniente de Juana de Arco, Gilles de Rais, que también intentó acceder a la inmortalidad por medio de la sodomización y luego la muerte para beber la sangre en el momento del espasmo, la sangre, en el momento del espasmo del coito con niños, la sangre del niño. Práctica parecida a la que llega a realizar pues Enriqueta Martí con los suyos, ¿no? Que además tenía prostíbulos de niños y eso estaba vinculado, con lo cual encontramos la raíz sexual, la depravación sexual de pederastía junto con el vampirismo. Pero eso ya no es que sean vampiros, que ya son degenerados, son psicópatas, asesinos. Sí, pero beben sangre, entonces ¿cómo los vamos a denominar? ¿Cómo vamos la obra Drácula, por ejemplo, ahí está llena de sexualidad, o sea, no hay y varias. Y si vamos a hablar de Lord Byron, por ejemplo, Lord Byron con Mary Shelley, Percy Shelley y el señor Polidori, pues tenían allí unos escarceos sexuales entre ellos. No solamente era el hecho de escribir novelas y novelas de miedo, había una vida muy sexual bastante extraña. Entonces siempre el vampirismo está ligado a el atractivo sexual. ¿Bien? Hablábamos de vampiros modernos, por ejemplo, Enriqueta Martí, el caso del cual hablaba Mario Mariano Pérez Ruiz, pero también, tú por ejemplo, también en tu libro, Juan Antonio, hablas de la vampira de Rhode Island en Inglaterra, ¿no? Que es conocida como la última vampira inglesa. Bueno, americana en este caso. Americana, perdón, sí, americana. Se trataba de Mercy Brown. Es un caso de vampirismo o de supuesto vampirismo muy, muy parecido a aquellos que se daban en la zona de Moravia, en Hungría, en lo que hoy es Rumanía, de acciones por parte de un cuerpo etéreo o carnal, no se sabe muy bien. En este caso la leyenda es un poco ambigua, de los que habla efectivamente el abad Dom Calmet, y en el que un cuerpo reposando en la tumba daba origen también a un fenómeno vampírico. Se producían las exhumaciones correspondientes, como ocurría en el caso de Rumanía, en Transilvania y en otros lugares, en el norte de Serbia, por ejemplo, también,
Recordemos el caso de Arnold Paoli, uno de los grandes vampiros en el siglo, o supuestos vampiros en el siglo XVIII, y en el caso de Mercy Brown también se acudió a la cripta donde reposaba su cuerpo a finales del siglo XIX, después de que sus familiares también en su familia había habido muertos y tal, y se descubrió que al exhumarla que estaba completa, no se habría producido el proceso de putrefacción, y entonces le extrajeron una ceremonia o un ritual que se repite en todo el mundo, el hígado y el corazón, sobre todo el corazón, y los quemaron, al parecer lo consumieron sus familiares. Quería hablar de una cosa que ha comentado Mario y que puede ser muy interesante. Efectivamente, el tema de la alquimia de la sangre es un tópico que se repite en el vampirismo. El vampirismo viene a ser esa consumación de esa alquimia de la sangre, por la cual la sangre, la esencia sagrada por excelencia, se convierte en esa manera por parte de determinadas almas, de determinados cuerpos astrales. Nos lo cuenta también Madame Blavatsky, el propio Eliphas Levi, incluso Aleister Crowley creía en ellos, el gran mago del siglo XX. De esa manera acceden a la vida natural. De preternatural empiezan a convertirse en materiales, y al ser materiales pues también acceden a sus necesidades, a las necesidades más básicas de los seres humanos, por ejemplo el tema sexual. En el caso, por ejemplo, de los demonios vampíricos de China, esos Qianxi de los que hablaba, que en el caso de Japón se repiten con los Kionshi, muy parecidos, pues una de sus principales características es precisamente el atacar a mujeres para mantener relaciones forzadas con ellas y después acabar con su vida. El vampiro necesita de esa energía que puede dar el acto sexual, al mismo tiempo que de la sangre. Y eso es la magia de la sangre. Y eso lo vemos también en todos los procesos que se han dado para conseguir la piedra filosofal entre los alquímicos. Esa necesidad de regenerarse, de conseguir la vida eterna, es lo que busca también el propio vampirismo. El vampiro es un ser que quiere ser inmortal. No puede ser inmortal porque puede ser destruido, efectivamente, y tenemos desde esos casos en Serbia, en Hungría, en el oeste de Rumanía, recitados por el padre Agustín Calmet, vemos que se les puede destruir. Se les puede destruir precisamente en el lugar donde son más frágiles, en su propia tumba, de donde además obtienen su energía. Sí, Mario, adelante. Sí, bueno, aquí se nos habla has hablado, compañero, ha hablado de Aleister Crowley, muy bien, porque también se dice que estaban esos rituales, y luego los componentes de la piedra filosofal, que muchas veces son ocultos, entonces no sabemos con qué se hace la piedra, según algunos, pues con sangre, con esperma, con distintos elementos, ¿no? Exacto. Y las transformaciones. Una de las cosas fundamentales que tienen los vampiros es la capacidad para transformarse, ¿no?, que tenía Enriqueta Martí. Enriqueta Martí pues iba vestida con sus mejores galas cuando iba al liceo, iba vestida como prostituta de lujo, como madame, como mujer del saco, cuando se vestía como una anciana, se disfrazaba, iba encorvada con un bastón y recorría las calles del barrio chino con su saco a la espalda, tapándose la cara, envejeciéndose a sí misma como si fuera un artista. Y luego la modelo que posaba para artistas, que posaba desnuda, porque era una mujer de una gran belleza. Entonces, claro, hay todo un proceso en que volvemos a ver la transformación. La materia no es la misma, y al igual que los alquimistas, lo que buscan es el secreto de la materia. Conocer cómo se puede transformar, porque al fin y al cabo es eso. El alquimista puede transformarse también, como puede transformarse nuevamente la bruja, la maga, o el mago, en determinados animales, o sea, en un gato, en un murciélago, y toda esa cohorte, digamos, de seres un poco ligados a las pandemias y ligados a las épocas de peste, y como son los murciélagos, por ejemplo. O luego otro de los elementos importantes, ¿no?, el simbolismo del dragón. Respecto a si actualmente hay, hace unos años atrás, durante la etapa de George Bush en el gobierno de Estados Unidos, Disney intentó en el bosque de Baciu, en Transilvania, bosque de Baciu, que es un bosque muy extraño, con los árboles retorcidos y donde no hay animales, o sea, no hay vida animal, allí intentó montar un parque temático de la Disney.
dedicado a Drácula, pero un Drácula de dibujos animados, ¿no? Entonces, claro, antes de realizar, digamos, allí dicho parque, pues mandaron, como la Disney es una empresa casi del Estado de Estados Unidos, mandaron a un par de agentes de la CIA. De estos 2 agentes de la CIA desapareció uno en el bosque de Batlló. Entonces la administración Bush esperó unos meses y volvió a mandar 2 agentes más para que investigaran la desaparición de aquel otro agente, desapareciendo nuevamente 2 agentes de la CIA. Entonces ya decidieron que el bosque de Batlló no era un lugar propicio para hacer un parque temático dedicado a Drácula. ¿Cómo desaparecieron? Bueno, lo que se rumoreaba, porque esta gente estuvo buscando información por uno y por el otro, entre ellos buscó información que yo les pudiera localizar sobre ello, por eso puedo hablar de ese tema. Y claro, el tema estaba ligado al vampirismo, fuera de que en el bosque de Batlló pudieran haber entradas o no haber entradas a otras dimensiones. Pero el hecho de que no hubiera ningún tipo de animal, eso nos liga mucho o nos recuerda mucho al vampiro mitológico, ¿no? O al vampiro literario, al de Bram Stoker. Está muy bien esta punta Además, que no ha está- hecho Mario, porque además, Sí. históricamente... No, y hay más casos, ¿eh? Hay más casos que luego Hay más les casos, explicaré sí. alguna cosa interesante. Juan Antonio, perdona, que te he cortado, que estabas hablando. No, perdón. Yo estuve cerca de Cluj-Napoca. Bueno, estuve en Cluj-Napoca cuando yo empecé mi trayecto, mi periplo por Rumanía desde Budapest, donde quería investigar algunas cosas sobre uno de los inspiradores de Bram Stoker para su Drácula, Arminius Bunbury, un viajero, espía, muy, muy interesante. Y él le contó muchas cosas sobre el vampirismo en Rumanía. Pues desde Cluj-Napoca subí a Bistrița, que es donde empieza además la novela de Bram Stoker, donde casi empieza, es donde pasa la noche Jonathan Harker antes de dirigirse al paso del Borgo. El Borgo que está en la zona ya casi rondando con Moldavia, la zona del norte de Rumanía. Allí escuché precisamente sobre este tipo de cuestiones. Los rumanos creen en lo que se llama los strigoi. Ellos a los strigoi no lo ven como un vampiro tal como lo podemos relacionar hoy en día en el resto de Europa, sino como un ser demoníaco con aficiones vampíricas, y lo dividen en 2 tipos, los strigoi vi y los strigoi morti. Los strigoi morti son este tipo de vampiros ancestrales que se pueden levantar desde sus tumbas, más parecidos a un zombie, en realidad en su apariencia y incluso en su comportamiento, solo que no se alimentan de la carne de sus víctimas, sino de su esencia, tanto de la sangre como de sus energías. Y después los strigoi es el producto de la magia negra. En mi libro he procurado incidir mucho en la relación entre vampirismo y magia negra, esa magia póstuma que busca la nigromancia y el poder relacionarse con los muertos para obtener cosas de ellos, para que ellos puedan contarle ciertas cuestiones, o para conseguir la inmortalidad, como decía, la vida eterna. Más que la inmortalidad, como comentaba, sería la eternidad. No sufrir muerte, salvo que sea por acciones violentas. Y de estos magos negros convertidos en vampiros nos habla el propio Bram Stoker, Abraham Van Helsing, el cazavampiros que aparece en la novela. En un momento dice que él creía que Drácula era un mago, había sido un mago negro. En otro momento él recoge un párrafo de Emily Gerard, que es otra de las grandes conocedoras de Rumanía en el siglo XIX y de quien tomó mucha influencia Stoker. Él habla, y Emily Gerard hablan de la escuela de Solomance, o Solomans. Es un sitio en los Cárpatos donde donde tendría el diablo una escuela donde admitía cada año a 10 alumnos, y uno de ellos se quedaba con él. Se quedaba con él para convertirlo en un mago negro, en un cabalgador o en un jinete de las Smiu, que son los dragones en el caso de Rumanía. El dragón aparece de nuevo en esta historia. Tenemos el cuento, la realidad de la historia de la Orden del Dragón creada por el rey Segismundo. Mario creo que nos puede comentar, sí, porque le he escuchado en alguna ocasión hablando al respecto, y es algo muy, muy interesante.
Sí, el dragón, la orden en concreto se llama la Orden del Dragón Verde. Y yo la vinculo no solamente a Vlad Tepes, también, digamos, en el escudo de armas de la condesa Báthory aparece un dragón verde que se está mordiendo la cola y dentro 3 colmillos. Pero la Orden del Dragón Verde la vinculo a Barcelona. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la familia Báthory viene a vivir a Barcelona y a Pratdip. Por eso allí está, según las historias naturales de Juan Perucho, Onofre, que será conde de Pratdip, donde curiosamente aparecerán aquellos perros vampiros y se darán también casos de vampirismo que están también recogidos. Barcelona es una ciudad de dragones, hay unos 300 en la ciudad. Y el dragón significa muchísimas cosas, significa las estaciones, significa los fenómenos, el viento, el agua, el sol y todo lo que se pueda producir en la naturaleza. Y luego son los dragones emergentes o los dragones que podríamos denominar de la oscuridad. El llamado dragón verde tiene que ver con ello. Y a esa orden, bueno, hay otras leyendas que también he tenido oportunidad de conocer a personas que pertenecían a la Orden del Dragón Verde, que estaban vinculadas y que hablaban incluso del señor Bruce Lee, hablando de que el señor Bruce Lee había pertenecido a esa Orden del Dragón Verde, que no solamente está en Occidente, también la encontramos en Oriente. Entonces es la que le habría revelado determinados secretos a Bruce Lee, como, por ejemplo, el secreto de la temporalidad. O sea, algo que sucede con los vampiros es que los vampiros se mueven con muchísima rapidez cuando todo lo demás puede estar detenido, como si lo demás estuviera en otra temporalidad o fuera sometido a hipnosis, para que el movimiento fuera ralentizado. Y eso lo vemos cuando podemos ver filmaciones en las que Bruce Lee se mueve a 70, un impacto de golpe a 70 kilómetros por hora. Entonces es muy difícil porque el golpe sale del cuerpo. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos del reprise de un automóvil, imagínate, cuando dicen de tanto a tanto en tantos segundos. Bueno, entonces es aquí la salida del propio cuerpo. No estamos hablando ni siquiera de segundos, es algo automático. O sea, ese dominio de la temporalidad delante de los otros, es algo que él se dice que aprendió en esa orden y que al revelar determinados secretos fue uno de los elementos que le pudieron costar la vida a este hombre, ¿no? Lo cual no quiere decir que Bruce Lee fuera un vampiro, simplemente aprendió esas técnicas. No estamos hablando de Bruce Lee como vampiro, aunque también en la alimentación todo está ligado. El hecho de que apenas comía, apenas se alimentaba, de que en su cuerpo tenía 0 grasa. Entonces estamos hablando también de un proceso alquímico de transformación de la materia, de transformación de su cuerpo. Y luego casos como el de Jan Potocki, que escribe el manuscrito encontrado en Zaragoza y se acabará suicidando con una bala de plata. O casos como el de Francisco de Goya, que será enterrado en Burdeos y no se sabe qué pasó en la Quinta del Sordo, que fue lo que le hizo después coger a él la sordera y además empezar a pintar las pinturas negras por las experiencias de una enfermedad que nunca se ha querido describir y qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió para que él pintara las pinturas negras, incluso las últimas pinturas, la última pintura inencontrable del diablo, ¿no?, que pintó también en Burdeos, un óleo pequeño que prácticamente apareció en noticias y lo he tenido, pero es prácticamente inencontrable. Eso hace que al cabo de unos días de enterrado el señor Francisco de Goya en Burdeos fuera, digamos, profanado su ataúd, su tumba, y alguien le cortara la cabeza y separara la cabeza de su cuerpo, que es algo que se suele hacer con los vampiros, para que no vuelvan a la vida. Y eso se da mucho en Rumanía. En Rumanía, aparentemente, cuando uno habla con la gente rumana, pues no, aquí no creemos en vampiros, no, los vampiros no existen, pero a que comienzas a ahondar, se dan casos de vampirismo y que de hecho se abren tumbas, se les clava estacas a la manera más tradicional de las películas de Estados Unidos. Yo recuerdo que en año 1974, mi hermana viajó allí a Rumanía y le llamó muchísimo la atención la de entonces, la Rumanía y la Transilvania de Ceausescu, porque, claro, eran comunistas. Entonces mi hermana decía, pero ¿cómo es posible que tengan coronas de ajos, ristras de rosas, de cardos, y tengan unas cruces puestas en cada puerta de las casas al lado, que eran casi
de 1,5 metros por metro, o sea, la transversal por metro, o sea, cruces de madera, impresionante era aquello ya se sabe, y cuando ellos pasaban o paseaban por las calles de Transilvania, calles de barrio de los pueblos más perdidos, las calles estaban desiertas, las ventanas se cerraban, era propio de una película de terror. Entonces quiero decir que también durante el comunismo se daba ese mismo proceso, y también prácticamente la gente cuando caía el sol pues se recluía en sus casas. Ahora no, ahora ya se ha liberalizado. Y no solo en Rumanía, aquí por ejemplo en el libro de Juan Antonio Sanz, Vampiros príncipes del abismo, hay ilustraciones como por ejemplo este esqueleto descubierto en una tumba polaca en Drawsko, Pomerania, considerado un entierro de vampiro, y se ve que alrededor de su cuello hay una hoja de hoz situada, supongo para que si se levanta de la tumba, le corte el cuello directamente, como veis aquí en la ilustración, un libro que os recomendamos sin duda, Vampiros príncipes del abismo. Precisamente, Juan Antonio, tú en este libro hablas de las teorías o leyendas, ¿no?, acerca del origen de algunas pandemias. De hecho, se atribuía, ¿no?, el origen de algunas pandemias que asolaron, por ejemplo, Europa en el siglo XVIII. Se decía que todo era por culpa de los vampiros. Sí, yo no sé si se puede finales. trasladar también a la situación actual o no. Sí, ha acertado así. Yo en la ruta hablo de la calle de la Cera porque la Cera estaba llena, la gente iba a poner velas para librarse de lo que ellos consideraban las fuerzas del mal y lo vinculaban a los vampiros. Pero, Aquí, y además en Barcelona, entonces es así, sí, las pandemias. Y además, ¿qué animales? La rata y el murciélago. Los vampiros, rasgos, origen de pandemias, Juan Antonio. Efectivamente, y además es el propio Dom Calmet, que para mí es posiblemente la figura más influyente pues en la historia de la upirología, si así la podemos llamar, a esta ciencia que estudia a los upires. Upir es una palabra que viene puede ser eslava, puede ser turca, upar, que es bruja en túrquico del Asia Central. Posiblemente esto se lo contó Arminius Bamberi, este viajero centroasiático húngaro, pero que viajó por toda Asia Central, se lo encontró a Bram Stoker, y son todas estas cuestiones las que realmente nos pueden llevar a pensar dónde bebe este fenómeno vampírico. El propio Stoker lo cuenta en numerosas ocasiones. La fuerza de los vampiros es porque nadie cree en ellos. Pero en el siglo XVIII, a finales del siglo XVII, sí se creía en los vampiros. Y por eso enfermedades que podrían ser incluso muy parecidas a este COVID que tenemos hoy en día, las mismas manifestaciones o síntomas, eran las que tenían los vampiros. Y solamente hay que coger este libro del abad Calmet, el Tratado sobre los vampiros, que es como se le ha traducido aquí en España y se puede conseguir con toda facilidad. Y las características de los síntomas de esas enfermedades son muy parecidas a las que encontramos en el COVID. Esa inflamación de los pulmones, esa incapacidad para respirar bien, esa falta de energía, dolores musculares y tal. Vemos además que en algunos de los casos relatados, pues, desde el señor Johannes Flückiger, que fue un médico militar enviado por la corona austríaca allí, o el famoso conde de Cabreras, un primer cazavampiros que posiblemente era de origen español, como bien averiguó nuestro buen amigo Javier Arries, pues ellos daban cuenta de algunas de estas manifestaciones en las gentes enfermas por lo que fuera. No estamos hablando de porfiria, no estamos hablando de rabia, eran los síntomas de estas personas que eran atacadas por los vampiros, supuestamente atacadas por los vampiros, y que después se temía que ellos podrían convertirse en vampiros. No eran siempre la absorción de la sangre, en algunas ocasiones aparecían algunas manchas en el cuello, como si tumefactas, por donde se suponía que el vampiro podría haberles absorbido. Yo estoy seguro de que si en el siglo XVIII hubiéramos tenido esta pandemia del COVID en el este de Europa, que es donde más se conocían este tipo de tradiciones y leyendas, lo habrían atribuido sin duda a una epidemia vampírica. Sí, incluso la del siglo XVI, la que Nostradamus participó para intentar curar a su familia, y que curiosamente hizo un preparado en el que preparado se utilizaban rosas, un tipo de jabón para lavar, o sea, exactamente, la gente se quitara la ropa, se lavara bien, se quemara la ropa, y entonces para salvarse de esa peste de ese momento del siglo XVI, elaboraba un jabón a base de un destilado de rosas.
y se sabe que para combatir al vampirismo se utiliza la rosa entre ellos, ¿no? Antes he hablado de los círculos de rosas también como protector, ¿no? O sea, la rosa como protector de la casa, ¿no? Me ha gustado mucho lo que he dicho, comparto lo que dice él del hecho de las pandemias y el vampirismo y este tipo de animales, es que es impresionante, salta a la vista eso. Dices rosas o círculos de rosas para protegernos de los vampiros. Sí, no a ver, dientes de ajo también. Sí. Podemos hablar de los cazadores de vampiros. No sé si él antes ha nombrado Van Helsing, y entonces podemos hablar de... Sí, literariamente Van Helsing. Quizás eso lo podríamos hacer. Hay alguna cosa interesante muchas cosas interesantes sobre cazadores ¿existen de vampiros. Cazadores de vampiros en la actualidad? Bueno, ¿Hay cazadores de vampiros? Yo conocí a uno de Serbia, que era cazador Serbia. de vampiros, sí señor. Tuve la oportunidad que un escritor y un músico me lo presentara y llevaba, bueno, un cabello largo y con una especie de cruz de plata y la cruz de plata acabada en una daga. Y entonces este señor me explicó muchas historias. En otra ocasión, yendo a un programa, no un programa, sino a una escuela de radio a grabar, también el taxista me dijo haber conocido un cazador de vampiros. Y me empezó a explicar una serie de historias, pero muy bien documentadas. Y luego volví a coger el taxi y después otra vez el taxi para que el hombre me fuera explicando cómo llevaba el cazador de vampiros. Se cogéis el taxi para explicar historias. Sí. Y, qué bueno. Y hasta que al final el cazador de vampiros desapareció. Pero entonces hay si buscamos en eBay de un sacerdote de Transilvania en 1560 y algo, no 1565, me equivoco de la fecha porque estoy hablando de memoria, no tengo apunte de ello, tenía un maletín de cazador de vampiros. Este maletín de cazador de vampiros se subastó en eBay hace 2 años atrás por $1.000.000. Otro maletín de vampiros también, de otro cazador de vampiros, un sacerdote anglicano inglés, se subastó por 37.000 euros. Entonces, del 1800. En 1800 también encontramos a otro sacerdote que se llama Summers, igual que nuestro extinto director de cine y dibujante, digamos, de cómics de aquí. Summers. Entonces este también es estudioso del tema de la licantropía y de la vampirología. Y es muy interesante todo lo que dice junto con Carmen, me parece que son los dos más, el segundo él. Pero claro, si alguien paga $1.000.000 por un maletín, ¿quién es el que lo paga? Y este hombre, pues el taxista me explicaba de que el cazador de vampiros lo hacía ir a casas que aparentemente estaban abandonadas, pero que no vivía nadie, pero en perfecto estado. Porque los vampiros siempre tienen que tener servidores. Y como al fin y al cabo lo que hacen es apropiarse de los bienes de las personas, acá, porque no solo se quedan con su sangre. Mario, ya para acabar, porque ya hemos pasado el tiempo de la tertulia, pero es interesante esto que has apuntado. ¿Hay casas de vampiros en Barcelona, habitadas por vampiros, pero en principio abandonadas? Aparentemente abandonadas. Aparentemente abandonadas. Porque ya lo vemos en la casa, el habitáculo, el castillo, el espacio donde ellos tienen que encontrar refugio, aunque sea una cueva, un subterráneo, o incluso hay quien dice en las clavagueras, en las cloacas de París, donde se dice también que se esconden vampiros en algunos puntos, ¿no? Y en Venecia. Exacto, la vampira de Venecia también, hay una vampira muy famosa que fue encontrada, que Lorenzo Fernández Bueno lo tiene un libro en el que lo dedica a ese tema, pero que son casos reales. O los vampiros hallados en el Pirineo, vampiros niños. Vampiros niños. Sí. Es un tema apasionante y os invito, Juan Antonio, Mario, a seguir hablando en otro programa, porque ya hoy se nos ha pasado el tiempo, pero lo que no se ha agotado es el interés de la audiencia, que está muy animada en el chat, comentando todo lo que estáis explicando. Y yo este libro de Juan Antonio no me lo pierdo, vaya, a mí que me gusta mucho. Juan Antonio Sanz, Vampiros y Príncipes del Abismo. Vampiros y para mí es un honor. Ya disponible en todas las librerías. Mario, recordamos que Mario organiza rutas vampíricas en Barcelona. Si queréis más información podéis entrar en la web de Hispania con H, hispaniamágica.es, entráis allí y encontraréis más
información, y si queréis saber más también, por supuesto, recomendamos el libro de Juan Antonio Sanz, Vampiros y Príncipes del Abismo. Mario, Juan Antonio. Yo me lo compro seguro, porque Hecho. aparte habiéndolo conocido, pues... Sí. Mario, Juan Antonio, gracias por estar en Pandora. Cuidaos mucho.